Muy buenas tardes, hermanas y hermanos en la vida consagrada. Sean todos bienvenidos al segundo día de las jornadas de formación pensadas y preparadas para los miembros de institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica e institutos seculares presentes en la Arquidiócesis de Lima. Agradecemos desde ya por estos espacios de reflexión a nuestro arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasolio, a la comisión animadora del Plan Pastoral Arquidiocesano y dentro de ella a Monseñor Juan José Salaverry, vicario para la vida consagrada de la Arquidiócesis de Lima. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Para dar inicio a esta tarde de reflexión, a este maravilloso espacio de formación, invoquemos al Señor dueño de la mies, que guía, orienta y anima nuestra respuesta vocacional, para que nos ilumine, abra nuestro entendimiento y su espíritu encuentre acogida en todo nuestro ser. Por eso agradecemos a la hermana Yanina Onaca Núñez, miembro del Instituto de Secular Cruzada de Santa María, quien en representación de la Federación Nacional de Institutos Seculares, FENIS, va a guiar nuestro momento de oración. Adelante, hermana Yanina. Muchas gracias, hermana Reinita. Vamos a empezar este momento de reflexión invocando la luz del Espíritu Santo para el ponente y para todos nosotros. Y vamos a iniciar con la oración por nuestro plan pastoral. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, hemos escuchado tu voz en lo secreto de nuestro corazón, en la mirada de los que te buscan en nuestras comunidades y en la necesidad de nuestra Arquidiócesis de Lima, nos llamas a iniciar nuestro plan pastoral. Queremos anunciar tu palabra a los niños, jóvenes, adultos y familias todas. Y queremos seguir buscándote para ser tus discípulos misioneros en salida hoy. Aquí estamos, Señor, para caminar contigo, acompañando los pasos de todos, y dejándonos acompañar desde nuestro ser sacerdotes y pastores, religiosos y laicos. Ayúdanos a llevar siempre hacia ti a nuestro pueblo. El Evangelio no es nuestra propiedad, se hace paso por la fuerza de tu Espíritu y no por nuestras fuerzas. Aquí estamos, Señor, en nuestra Arquidiócesis de Lima para comunicar nuestra fe viva, para decirle a todos que tú eres nuestro Dios y Señor, que tú eres camino, verdad y vida, y el alimento de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, para hablar de ti a nuestros hermanos, para ser tus discípulos misioneros en salida hoy más que nunca, dadas las condiciones de nuestra ciudad. Que María, Nuestra Señora de la Evangelización, nos acompañe con su presencia maternal, para que este proyecto que iniciamos juntos llegue a suscitar el don de ser hermanos en nuestra Iglesia de Lima y alcancemos la santidad comunitaria que logre ser encarnada en nuestra arquidiócesis. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Yanina, por este momento de oración y justamente por este camino del plan pastoral arquidiocesano, invocando la presencia, la intervención de nuestro buen Dios. Bien, antes de pasar al momento para el cual hemos sido convocadas, vamos a tener en cuenta algunas indicaciones. Por favor, en primer lugar, les pedimos mantener los micrófonos apagados.
y en el momento que vean conveniente pueden enviar sus preguntas por chat. Van a recepcionar nuestros hermanos Ítalo y Emmanuel. Pasando ya al tercer momento de este encuentro, de este maravilloso encuentro de la vida consagrada, tengo la alegría de presentar a nuestro ponente de esta tarde. Me refiero a nuestro hermano, el padre Manuel Cayo, salesiano de Don Bosco. Él pertenece a la congregación Sociedad de San Francisco de Sales, conocidos como salesianos de Don Bosco. Don Manuel, o Padre Manuel, llamado también cariñosamente Padre Manolo, nació el 31 de mayo de 1966 en Patagonia, Argentina. Estudió en la Escuela Domingo Sabio, realizó su primera profesión religiosa el 31 de enero de 1986 y los votos perpetuos el 16 de noviembre de 1991. El 3 de junio de 1995 recibe en su ciudad natal el sacramento del orden sacerdotal. Es licenciado en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Entre los servicios que ha brindado el Padre Manolo a la congregación salesiana, su congregación, están desde 1998 al 2007 como delegado inspectorial de Pastoral Juvenil en la Patagonia Norte, en la Inspectoría Bahía Blanca. Desde el 2005 hasta 2010 es consejero inspectorial, delegado inspectorial para la Pastoral Juvenil, para la educación, evangelización y catequesis, el movimiento salesiano y vicario inspectorial. En enero del 2010 fue nombrado inspector de la provincia del Norte, Argentina, y al final de su servicio, en junio del 2016, asume la responsabilidad de formador de novicios en Altagracia. Desde el año 2017, Padre Manolo es nombrado inspector de los salesianos del Perú. Por eso lo tenemos aquí, a Padre Manolo. Para nosotros, nosotras reunidas esta tarde con tanta expectativa, es un honor contar con la intervención de Padre Manolo en la reflexión de esta tarde. En tal sentido, también les compartimos que Padre Manolo es actualmente miembro de la Junta Directiva de la Conferencia Nacional de Religiosos y Religiosas del Perú, Confer Perú. Padre Manolo esta tarde nos va a compartir la reflexión, sus reflexiones en torno al tema compromiso bautismal y vida consagrada, discípulos y misioneros en la Iglesia de Lima. Muchas gracias, Padre Manolo, por haber aceptado participar, compartir sobre todo sus reflexiones, su experiencia de vida consagrada esta tarde con todos nosotros, nosotras. Adelante, Padre Manolo. Gracias. Muchas gracias, Reinita, muchas gracias por la presentación, generosa presentación, y sobre todo por la alegría de compartir este momento con todas y todos en esta tarde, en este plan pastoral que entra en esta segunda etapa de formación, de concientización, para que, bueno, el plan sea eso, ¿no? Ante todo una toma de conciencia para ver hacia dónde queremos ir, escuchando la realidad y escuchando la palabra, ¿no? Hay un obispo argentino, Angelelli, que decía, tenemos que avanzar con un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo, ¿no? Así camina la Iglesia y así queremos hacerlo nosotros. Muchísimas gracias también, Monseñor Juanjo Salaverry está por ahí acompañándonos. Él me ha convocado también para este espacio con mucho gusto. Hoy compartimos un momento muy bonito a la mañana con el clero de la arquidiócesis y ahora con la vida consagrada. Ahí está, Monseñor. Gracias. Juan José, por este espacio también y por pensar un poco la articulación de esta propuesta.
y por sumarme, ¿no? Y un saludo especial a las Clarisas y a toda la familia franciscana, seguramente habrá muchos y muchas que nos siguen ahora, que tienen una vinculación especial con Santa Clara, a quien hoy recordamos, a quien le pedimos también a ella la radicalidad evangélica, el testimonio, la capacidad de vivir con ese desprendimiento, con esa intensidad con que ella ha vivido y nos invita a vivir a todos. A ella también le confiamos la intercesión, esta reflexión, que no es otra cosa que volver a visitar esas ideas, esas intuiciones, esas certezas y esas invitaciones que desde hace mucho tiempo nos acompañan, ¿no? Pero un poco a la luz de este tiempo, a la luz de Aparecida, fundamentalmente, que es lo que tanto la iglesia local de Lima como la iglesia continental de América Latina y el Caribe quiere tomarse muy en serio en este tiempo. Vamos a compartir. ¿Se ve, no? El PowerPoint, como ven, el plan pastoral de 2021 de la Iglesia de Lima en esta segunda fase, que es la escuela de formación, que está a nivel de vida consagrada, de ministerio del clero de la arquidiócesis, también a nivel de decanatos, que pasó por una primera etapa de escucha, algo vamos a compartir al final, de los consolidados de la escucha de los distintos decanatos, y que tendrá otros espacios formativos y que la idea también es que podamos replicarlo, toma el mismo lema que toma también la Asamblea Eclesial, ¿no? Latinoamericana: todos somos discípulos misioneros en salida. Ayer un poco mi hermana Carmen Toledano nos iluminó bastante, muy lindo, sobre el tema de la sinodalidad, la comunión, la coinonía y su consecuencia, lo que significa hoy sinodalidad, recordándonos que es algo que está desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del nacimiento, desde el anuncio del reino de Jesús, desde el estilo de Jesús de convocar una comunidad, desde los primeros gestos y opciones que hace la iglesia primitiva en Jerusalén, con distintos eventos sinodales que marcan su inicio: el Concilio de Jerusalén, la elección de Matías, el sucesor de Judas, la elección de los diáconos, siempre en este espíritu sinodal, ¿no? Tal vez un espíritu que se fue perdiendo cuando la iglesia se fue instalando, se fue anquilosando en un espacio de cristiandad donde todo le venía dado y donde valía más tal vez la estructura que el impulso del Espíritu Santo, pero que el Concilio Vaticano recuperó con mucha fuerza, ¿no? No es una novedad, no es una palabrita que repetimos ahora porque está de moda, sinodalidad, sino que es algo que responde a la más genuina tradición de la Iglesia, nacida desde la intuición de Jesús. Jesús, desde el vamos, intuyó y vivió su misión sinodalmente, ¿no? Mañana el hermano Pachi nos va a iluminar con todo el tema de la misionaridad, la salida, y hoy me han pedido a mí un poco este nexo, este vínculo, también este núcleo que hace que la comunión, la sinodalidad y la misionariedad tenga sentido, ¿no? O sea, esto se vive cuando hacemos y partimos de la experiencia de discípulos y misioneros, discípulas y misioneras, ¿no? Por eso yo les invito hoy a detenernos en esta fuente de nuestra mística, la comunión y el compromiso, este vital movimiento de sístole y diástole, ¿no? Que permite mantener la vida de nuestro corazón creyente, esa expresión que el evento eclesial de Aparecida tomó con mucha fuerza. Al principio el documento de trabajo hablaba de discípulos y misioneros, y después la misma reflexión de la conferencia fue sacando la partícula unitiva para decir, es una sola palabra, discípulos, misioneros, tenemos que entenderla en continuidad como una única palabra, ¿no? Y para abordar este tema me permito ir al inicio de todo, ¿no? A la experiencia. Yo digo, es un tema no muy fácil sobre el cual hablar o reflexionar, porque es una experiencia que se puede narrar, que se puede describir simbólicamente, o que se puede ver tal vez en el testimonio de alguien que lo ha vivido con intensidad. Por eso me permito comenzar con una relectura
de uno de los encuentros fundantes que ha tenido Jesús con sus discípulos misioneros, ¿no? Es un estilo de narrativo, ¿no? Que es fruto de una lectura orante, conocerán seguramente a la autora, que es Dolores Alexandre, y que, bueno, nos pone en contacto con lo central, dónde empieza todo, dónde inicia todo, ¿no? El dibujo nos pone tal vez en sintonía para ver de quién vamos a hablar, ¿no? Es bonito, después yo les ofrezco un anexo al final de la reflexión, donde hay otros ejemplos de discípulos y discípulas que han sentido esta experiencia, inspirados en distintos textos del Evangelio. Comenzamos acercándonos a la mesa, a la vida, a la experiencia vital de este discípulo misionero que es Leví. Cuando lo vi de pie delante de la mesa donde cobro los impuestos, aún no sabía nada de él. Hasta ese momento yo había vivido protegido detrás de los muros, de los negocios, aunque desde mi condición de pública no soy consciente de cuánto desprecio y hasta odio suele reflejarse en los ojos de quienes se me acercan. Estoy convencido de que mi vida y mis costumbres no pueden cambiar. He caído demasiado bajo como para imaginarme viviendo de otra manera. Por eso me quedé asombrado al sentir que un desconocido me miraba con franqueza y cordialidad, sin asomo de reproche ni de juicio, como un amigo que se dirige a su amigo. Leví, te necesito, ven conmigo, me dijo. Esperen que no alcanzo a ver ahí. A pesar de mi estupor, una fuerza misteriosa me empujó a levantarme de mi mesa para irme con él y proponerle cenar en mi casa con mis amigos. Aunque temí por un momento que se negara a compartir la mesa con los que todos consideran gente marginal. Pero enseguida me di cuenta de que para él no parecía contar ni una sola de las distinciones que crean clasificaciones y separaciones entre nosotros. Y a lo largo de la cena lo vi participando de la alegría general. Pero algo sentíamos los comensales que nos hacía felices. Estar allí rodeando a Jesús hacía caer el fardo del personaje que cada uno llevaba a cuestas y empezábamos a experimentar la libertad de no estar atados a ninguna jerarquía social, religiosa ni económica. Era como si él estuviera convencido de que esa comunidad de mesa podía romper las líneas divisorias que nos separaban a unos de otros. Y su convicción nos contagiaba la sensación de que algo absolutamente nuevo estaba comenzando. En la sobremesa se puso a contar la historia de un hombre que tenía 100 ovejas y al contarlas por la noche, antes de hacerlas entrar en el corral, se dio cuenta de que se le había perdido una. Se fue al monte bajo la lluvia a buscarla y recorrió mucho campo sin encontrarla. Casi de madrugada la oyó balar en el hondo del barranco, enredada en unas zarzas. Bajó a toda prisa, se la cargó a los hombros, contentísimo, y a la vuelta convocó a sus vecinos para celebrarlo y les dijo: «Felicítenme, he encontrado la oveja que había perdido». Al terminar el relato, sacó la siguiente conclusión: así es Dios y así se alegra cuando encuentra a uno de sus hijos perdidos. Era una manera de hablar justo al revés de todo lo que habíamos oído muchos, cuando aún frecuentábamos la sinagoga y escuchábamos que Dios se complace en los justos y rechaza a los pecadores. Nos dimos cuenta de que estábamos ante otra manera de interpretar la vida, la ley, las tradiciones, la relación con Dios y el futuro de nuestro pueblo. Todo estaba cambiando vertiginosamente. Y el centro de la espiral era aquella mesa en la que nosotros,
un grupo de gente que nos creíamos perdidos, empezábamos a darnos cuenta de que habíamos sido encontrados. Hermanas y hermanos, creo que lo expresado en este hermoso texto de Dolores puede brindarnos una primera síntesis de este tema, ¿no? ¿Cuáles son estos pasos que Jesús va dando en el encuentro con Leví y con tantos otros? Él toma la iniciativa, primerea, diría Francisco, a Leví, toma la iniciativa con su presencia, se acerca, llega hasta él, ahí donde está. Y ahí donde está Leví no es precisamente un lugar tan aconsejable para un rabí, no es un lugar del más apropiado, la mesa del cobrador de impuestos, del publicano, del traidor. Allí, al borde de la mesa, lo llama así como es, a él, a Leví, el tramposo, el traidor, el indeseado, el publicano, a él, y le pide que lo siga. Pero la cosa no termina ahí. Jesús sigue incluyendo a Leví, acepta la invitación. Si la mesa de cobranza de impuestos era un lugar un poco inadecuado para un maestro que hablaba de Dios, mucho más la mesa de los pecadores. Y Jesús, sin ningún empacho, acepta la invitación y se sienta a esa mesa y sigue incluyéndolo. Pero no le bastan estos gestos a Jesús. En un momento recurre a la palabra para explicar el sentido más profundo de aquello que él hace. Y lo hace, este discurso, con un lenguaje bien comprensible, bien cercano, bien claro, entusiasmante, decimos performativo, los incluye a todos los que están escuchando porque les está diciendo algo que toca la vida, la experiencia, la situación que están viviendo. Y ahí transmite el mensaje más elocuente, lo que está detrás de todo lo que Jesús quiere transmitir. Que Dios es compasión, que Dios es misericordia. Y eso no es algo que aprendió en la sinagoga o con los maestros de la ley, es algo de lo cual Jesús hizo experiencia. Él es el primer discípulo misionero, el primero que hace una experiencia tan fuerte de la va, que me quiere así como soy, que me acoge, que me abraza con misericordia y que por eso también con su fuerza me levanta y me envía a ser signo y portador de su amor, porque está eso en el corazón de Jesús, es capaz de transmitirlo y replicarlo en Leví. Lo mismo que él siente en el bautismo, este Dios que lo abraza y que lo envía, es capaz de repetirlo porque está atravesado por esta pasión. Y este Dios que es compasivo y misericordioso, lo anuncio con estos gestos y con estas palabras, y sobre todo con esta actitud, con esta disponibilidad que trasciende fronteras, divisiones. Todo esto, ¿cómo no iba a marcar para siempre la vida de Leví? Esa manera de actuar, esa manera de hablar, esa actitud, esa cercanía, dejaron una huella indeleble en este discípulo, que se convirtió en misionero, en evangelista, en anunciador. A él y a tantos y tantas que experimentaron en lo más profundo de su ser el llamado de un maestro que los invitaba a estar con él y los enviaba a anunciar esta experiencia que ellos vivían. Desde aquel tiempo esto se repite más o menos en todas las llamadas que hace Jesús, en el lugar menos esperado, la vida cotidiana, el trabajo, alguna situación límite, dolorosa, triste, algún quid de la historia que no llegamos a cerrar de nuestra propia historia, en el lugar menos esperado, pero como siempre lo hace para invitarnos a sumarnos a su proyecto del reino. A todos nos convoca, a todos, a todos. Y este tema, si bien tiene algunas resonancias para la vida consagrada, como lo tuvo a la mañana para el clero, es un tema para todos, porque esta llamada no la experimentamos algunos privilegiadas que entramos en alguna congregación o comunidad.
Esta experiencia la viven todos los bautizados. Eso nos lo recordó, nos lo actualizó el Vaticano II con mucha fuerza. Lo que nos une a todos en la comunidad eclesial es que todos somos discípulos misioneros. Todos estamos llamados. Nosotros como consagrados y consagradas queremos abrazar radicalmente esta opción bautismal. No. Por eso lo vivimos de esta perspectiva, ¿no? Qué bonito entonces no olvidarnos de esto. Creo que la comprensión vital de esto es lo que nos sostiene en la vocación, a la mayoría. Yo creo que todos los que estamos aquí nos ha pasado algo parecido que a Mateo, ¿no? Que a Leví. Habrá que recordar con mucho cariño cuál fue ese lugar donde nos vino al encuentro Jesús, cuál fue esa palabra que nos transformó nuestras lógicas, que necesitaban evangelizarse, cuál fue esa actitud, ese gesto, cuáles fueron esas mediaciones que se convirtieron para mí experiencia del encuentro. Si esto es el inicio de todo, si esto es algo clave en la experiencia creyente, este núcleo de nuestra experiencia de fe es lo que toma Aparecida. Aparecida podemos resumirla en esto, es el deseo de toda la conferencia episcopal de Latinoamérica de ayudarnos a comprender que aquí está el punto de partida y de llegada de todo. Que si no está esto, por más que tengamos un montón de planes y proyectos, falta lo esencial. Y que estando esto, aunque nuestros gestos sean muy pequeñitos, van a tener una significación y una fuerza de testimonio impresionante. Aparecida retoma con mucha fuerza esta idea y dice, ¿no?, de inicio, que es una clave de renovación y de fecundidad para toda la vida de la Iglesia en el continente. Solamente ahí podemos entenderlo. ¿De dónde viene un poco esto? No es que las conferencias anteriores no lo hayan tenido en cuenta, pero Puebla, Medellín, Santo Domingo, buscaron actualizar determinados mensajes y propuestas de la Iglesia a la luz del concilio y aterrizar, qué sé yo, la fuerza de la Populorum Progressio en Medellín, de la Evangelii Nunciandi en Puebla. Y aquí, antes de Aparecida, casi 2 años antes, el Papa Benedicto nos había regalado la encíclica Deus Caritas Est, ¿no?, que la recordarán, en diciembre de 2005, Aparecida fue en mayo de 2007, ¿no? Y ahí el Papa Benedicto al inicio, ¿no?, al inicio de esa hermosa encíclica, nos dice algo que caló muy hondo en toda la Iglesia. De hecho, muchas veces lo habremos usado en nuestras conferencias, homilías o charlas personales, ¿no? Se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que brinda un nuevo horizonte. Así lo dice Benedicto, ¿no? Hemos creído en el amor. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Palabras más, palabras menos, San Juan Pablo II nos había recordado en la Pastore Dabo Vobis lo mismo a los presbíteros. En la Vita Consecrata nos los recordaba también a todos los religiosos. Y también ese hermoso documento Volver desde Cristo, partir desde Cristo, partir nuevamente desde Cristo, tiene un montón de acepciones en el castellano, toma esta misma idea, ¿no? O sea, creo que la Iglesia maduró mucho en el tiempo, que una renovación verdadera y profunda de la Iglesia sí o sí tiene que pasar por esto, ¿no?, por esta experiencia vital de sentirnos discípulos y misioneros. Esta gran verdad es el centro de nuestra fecundidad. Esta gran verdad junto a la dinámica y a las exigencias de este tiempo, estos tiempos nuevos. Vivimos unos tiempos en el que se da la irrupción de unas nuevas subjetividades. Es un tema sociológico que daría para mucho, pero seguramente hemos reflexionado bastante sobre esto, ¿no? Estas nuevas subjetividades que requieren un mayor convencimiento, una mayor motivación, autenticidad,
una mayor integralidad, una mirada holística. No hablo de integrismo, que a veces es una receta que se usa para estos tiempos y que para nada tiene efecto ni sentido, ¿no? Este tiempo nos exige mucho más vivir desde esta identidad más profunda. Todo esto ha llevado a la Conferencia General de Aparecida, como les decía, a poner en el centro de la fecundidad la recuperación y el fortalecimiento de este punto de partida y de llegada de toda comunicación salvífica. El discipulado que lleva a la misión y la misión que le da sentido y que consolida el discipulado. Es un círculo virtuoso, un doble movimiento de caridad, decimos nosotros, ¿no? Es algo que nos ayuda a entender que toda la vocación cristiana se sostiene en un trípode, ¿no? Comunión, misionalidad, discipulado y misión, ¿no? El discipulado no se puede vivir sin la comunión y la misionalidad exige el discipulado de la misión. Al final vamos a retomar esto, ¿no? Esta mirada sistémica, pero que la sabemos porque es parte de nuestra experiencia consagrada. Comunión, consagración, consejos evangélicos, misión, son los elementos insustituibles de nuestra vocación, pero que nacen de aquí, de la llamada bautismal, ¿no? Fíjense el número 11 de Aparecida, en esto es clarísimo, ¿eh? La Iglesia no puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros y amenazas, o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. Ni la actitud del replegarnos ante tanta complejidad, ni la actitud violenta y agresiva de quienes se creen que tienen la verdad y que son los que pueden llevar adelante el estandarte de la fe católica, apostólica y romana en medio de un mundo tan complejo y dividido que hay que saber amar, abrazar, comprender y evangelizar. Ninguna de esas dos cosas sirven, dice Aparecida. ¿Qué es entonces? Se trata de confirmar, renovar, revitalizar la novedad del Evangelio desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo que suscite discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición, dicha historia. Ayer también lo decía Carmen, ¿no? Releer esa tradición, esos núcleos esenciales de nuestra fe que el tiempo nos hizo perder, y esa novedad que es el diálogo con los tiempos nuevos. Si se acuerdan, el gran criterio de renovación de la vida consagrada posconciliar ha sido esto, ¿no? Mirar la experiencia de nuestros fundadores, los orígenes, y mirar nuestros tiempos, simul, a la vez, ¿no? Y en ese ejercicio activar con la asistencia del Espíritu la renovación conciliar. Que encarnen dicha tradición y novedad siga Aparecida como discípulos de Jesucristo y misioneros de su reino. En Jesús, su experiencia del Padre y su opción por el reino es una única cosa. Él anuncia al Padre, no habla de iglesia, no habla de religiones, habla del reino, porque el reino para él es la experiencia en la cual se encarna esta misericordia y esta compasión del Padre que la ha experimentado, ¿no? Protagonistas de vida nueva para una América Latina que requiere reconocerse a la luz y a la fuerza del Espíritu. Esto es nodal. Aparecida sigue con estas cosas un poco adelante y dice, ¿no? Ya no se puede reducir la fe a un bagaje, a un elenco de normas, de prohibiciones, de prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas, parciales de verdades de fe, a una participación ocasional de algún sacramento, a moralismos que no terminan convirtiendo la vida de los bautizados, y que nos llevan, dice Aparecida, a la mayor amenaza. Esta frase es del Papa Benedicto, de una de sus conferencias, antes de ser Papa, y es la misma frase que retoma después Francisco en Evangelii Gaudium 83. ¿Cuál es? La mayor amenaza que tenemos, si no nos tomamos en serio esto de que solo un discípulo puede ser misionero y solo un misionero desde el discipulado puede anunciar, es esta, ¿no? El gris pragmatismo de una comunidad
donde aparentemente todo procede con normalidad, pero que en realidad se va desgastando y degenerando en mezquindad. Es necesario, es muy necesario volver a este dinamismo original que ha acompañado a los bautizados desde el inicio, pero que diversas situaciones de cristiandad en el pasado, que algunos y algunas todavía añoran, han terminado transformando en hábitos culturales, pero que este contexto de acelerada secularización ha destrozado. Estamos viendo cómo avanza esta necesidad de encontrar espacios de referencia. Hoy ya nada nos asegura la transmisión o el contagio de la fe. Antes nos confiábamos mucho en una sociedad, cultura, que en distintas estructuras como la familia, el colegio, la educación, lo que fuera, sustentaba una opción de fe. Hoy todo eso ha caído, y para bien, porque nos exige mucho más tocar la autenticidad de nuestra opción de fe por la cual vivimos, ¿no? Vuelvo a citarles este obispo Angelelli, alguno capaz que ha escuchado hablar de él, ha muerto en la dictadura militar de Argentina en el 76, ha sido hecho, es beato ahora, el beato Enrique Angelelli. A él le hace una entrevista en mayo de 1974, un tiempo muy, muy convulso, muy difícil para la sociedad argentina, donde él ya estaba siendo perseguido, calumniado, donde se le criticaban mucho sus pastorales sociales, que era un estar en medio de la gente, ¿no? Con esta lógica del reino. Y el periodista en la revista Crisis, en mayo del 74, le pregunta, ¿no? Esperando encontrar una respuesta así de preocupación, de tristeza, ¿no? ¿Cómo vive estos tiempos, ¿no? ¿Cómo se siente de vivir estos tiempos tan complejos, tan difíciles, tan desafiantes, ¿no? La respuesta de Angelelli es esta, ¿no? Yo me siento feliz, dice él, así nomás, sin pensarlo. Me siento feliz de vivir en la época en que vivo. Me parece importante vivir en esta época de cambios profundos, acelerados y universales. Me siento igual que todos, débil y a la vez solidario, porque se nos ha dado en este momento histórico la posibilidad de construir algo nuevo. Lo dice un hombre de fe, un hombre que se ha tomado en serio el Evangelio. Frente a estos tiempos, nada de replegarse, nada de volver a antiguas seguridades que hoy no sirven para nada. Aprovechar la ocasión, porque en medio de estos cambios Dios nos está pidiendo volver a lo esencial. Si esto es algo que es básico en la experiencia creyente, punto 1, y Aparecida lo retoma con tanta fuerza, ¿por qué lo hace? La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es necesario recordar esto? ¿Por qué se nos dice que sin esto todo lo demás no sirve? ¿Por qué se nos recuerda insistentemente esto? Volvemos a lo mismo, ¿no? El contexto sociocultural lo marca mucho, Este tiempo de avanzados cambios, de cambios de paradigma, estos cambios epocales que se están dando en todos lados, y más en culturas urbanas como la de Lima, nos invitan a replantearnos esto. Ya lo decía Karl Rahner, seguramente habrán escuchado esta frase, en 1967, uno de los escritos de teología de él tiene esta frase, ¿no? Cabría decir que el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano, porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente religioso generalizado, previos a la experiencia y a las decisiones personales. Todo eso ha caído. Por eso requiere aún más de nosotros esta mística entendida como discípulos misioneros, ¿no? No una mística que nos aliena, sino una mística que nos mete en el corazón del mundo desde esta perspectiva, ¿no? El contexto obviamente nos invita a ir al encuentro de esta realidad con un corazón encantado por la llamada y por el envío, pero también por cómo estamos. Yo siento que experimentamos un desgaste cada vez más grande, cierta desmotivación, cierta pérdida de sentido. Recuerden Evangelii Gaudium cuando toma algunos desafíos
de los agentes eclesiales se detiene mucho en esto, se detienen mucho. Y ahí Francisco nos dice nuevamente que necesitamos recuperar la fuente de nuestra identidad bautismal. Tenemos que darle un sentido nuevo a lo que hacemos. Y esto al menos en 4 dimensiones. Primero, para recuperar la motivación, la vitalidad de nuestra llamada. Acá nos viene bien recordar eso, ¿no? Nuestra identidad de creyente se sustenta en la conciencia y convicción de ser llamados y convocados por Dios en Jesús. ¿Cómo nos nutrimos de esta raíz? ¿Qué lugar tiene la palabra en nosotros? ¿Cómo vivimos la oración y la liturgia desde esta perspectiva? ¿Cómo nutre en nuestros vínculos comunitarios este deseo de absoluto? ¿Cómo está presente Dios en nuestra misión? Aparecida reafirmó la importancia de vivir la gracia de unidad, esta característica esencial de nuestra vocación. Ida y vuelta necesario. Vivirlos separados genera un montón de desviaciones que percibimos en muchos de nosotros, en muchos creyentes, en muchos bautizados, donde entramos nosotros los consagrados. Algunos alienados por tanto activismo desgastante que resta tiempo para lo esencial, encerrados en proyectos vividos únicamente como espacio de afirmación o de dominación, cautivos de una mirada poco profunda de la realidad, que adolece de mística, de crítica, de mirada a fondo, con rigideces que nacen de sentir que el otro viene a competir en un espacio que solo es para mí o para los míos. Nos encontramos muchos bautizados también dentro de nosotros ahí, que descartamos de plano a veces cualquier momento de oración porque lo vemos como un estorbo, o un ritualismo vacío, o una costumbre perimida. O por el contrario, nos encontramos con espiritualismos desencarnados, encerrados en prácticas casi mágicas que justifican nuestro pobre compromiso con la vida del pueblo, de los pobres. Hermanas y hermanos que reducen la espiritualidad a un cumplimiento formal, rígido y hasta asfixiante de la liturgia, y que desde allí atacan cualquier intento de crecer en profundidad y en creatividad en nombre de una fidelidad que es mero anquilosamiento. Necesitamos esta triple conversión personal, comunitaria y pastoral que nos renueve desde dentro. No hay conversión si no se dan estos 3 pasos, ¿no? ¿De qué sirve decir que me he convertido en mi historia y en mi pecado personal si esto no se refleja en mis vínculos y tampoco en la manera en la cual vivo la misión día a día, ¿no? No obstante, también percibimos con mucha alegría, ¿no?, que varias comunidades eclesiales, que varias comunidades religiosas han crecido, se dieron cuenta y han recuperado espacios vitales de oración con mucha creatividad, recuperando esa experiencia, más a veces que el formato o el mero cumplimiento. La pandemia ha fortalecido esta experiencia doméstica y cuántas familias han podido también celebrar en la intimidad la fe, y eso ha ayudado, ¿no? En muchas hermanas, en muchos religiosos, la lección cotidiana se ha convertido en un factor de unificación de este discipulado y esta misión, ¿no? Cada vez somos más conscientes de que la formación permanente tiene que tener esta clave, esta docilitas, decimos, ¿no?, que esta capacidad de aprender constantemente de lo que nos viene de la historia y de las situaciones, para que todo se convierta en ocasión de crecimiento y de conversión. La vitalidad de la llamada, pero también sentimos el desgaste y la urgencia de renovar nuestra experiencia de comunión. De esto ya nos hablaba bastante ayer Carmen, ¿no? Por eso lo toco muy por arriba, pero díganme, creo que yo lo siento mucho en mi congregación y creo que tal vez algunas congregaciones coincidirán con estas cosas que al menos nos pasan a nosotros, los salesianos, ¿no? Nos cuesta mucho compartir en comunidad y compartir en profundidad, comunicarnos lo más vital de nuestra experiencia, establecer vínculos que pasen la barrera de lo funcional. Muchas veces tenemos conductas poco asertivas, nos cuesta decirnos las cosas que realmente sentimos. Unimos opiniones, a las personas, ¿no? Y nos cuesta mucho afrontar el normal disenso. ¿Qué
que es fruto de la complejidad, de la diversidad. Nuestras tomas de posición generalmente son previas, ajenas a todo debate y más de una vez irrefutables. Y nos cuesta muchísimo compartir nuestra experiencia creyente, nuestra profunda experiencia de seguimiento. En la mesa o en las reuniones hablamos de actividades, de noticias, de opiniones sobre la realidad, pero cuando tocamos el corazón de nuestra experiencia creyente, hablando no tanto de ideas, sino de experiencias vitales que me sostienen, que nos sostienen, ¿no? Y a veces peor, caemos en la polarización, que es algo propio de estos tiempos, que lo estamos experimentando con mucha fuerza, ¿no? Y también todo se convierte en ocasión de ver de qué bando estás, ¿no? Obviamente reconocemos que a la vez hay experiencias que saben vivir la fraternidad, comunidades que generaron espacios renovados de encuentro, ¿no? Comunidades donde da gusto estar. Uno tiene a veces comunidades que son sanadoras, ¿no? Si tengo un hermano con alguna dificultad, sé que si lo mando a esa comunidad, el estilo de los vínculos, de las relaciones, lo va a ayudar mucho, lo va a sostener. Qué bonitas esas comunidades, ¿no? Hermanas y hermanos que en la sencillez de su vida son capaces de mostrar las fibras más profundas de su experiencia vital y creyente. Gente que ayuda a generar casa y escuela de comunión. Hay una cita hermosa de la Nuevo Milenio Ineunte donde San Juan Pablo II nos decía esto, ¿no? Esa es la verdadera espiritualidad de comunión, ¿no? La que construye estos vínculos que se convierten en testimonio. El tema de los vínculos es un tema central, lo sabemos, ¿no? Y es necesario darle sentido justo desde este amor recíproco que exige ascesis. Pero sabemos que la comunión parte de este llamado que Jesús nos hace de ser sus discípulos. Necesitamos recordar esto también para asumir un paradigma del cuidado. Pensar que muchas veces, por no vivir esta sana armonía entre consagración y misión, entre llamado y envío, nos desgastamos un montón. Existe un desgaste enorme en las personas. Hay cansancio, hay dispersión, hay dificultades físicas, psíquicas, algunas acrecentadas obviamente por la pandemia, ¿no? Pero también nuestra gente, ¿cuántos sufren dolor, la angustia, la precariedad, la pobreza? ¿Cuántos experimentan un gran vacío espiritual y existencial? En lo cual reclama de nosotros esta capacidad de acercarnos como Jesús se acercó a Leví. Y por otro lado, qué bonito recuperar en la vida religiosa y en la vida eclesial esta sabiduría del buen vivir, una mirada mucho más holística de nuestra realidad, de nuestra fe, y así encontrar personas capaces que se abren a procesos que los ayudan a crecer en relación sana y sanadora con su entorno, con su gente. ¿Cuántos bautizados y consagrados entusiastas encontramos, encantados de la misión, que por más que se desgastan, nunca se queman? Los vemos hermanos y hermanas que con pocas cosas ya están cansados y quemados, y otros que al revés tienen algo que por más de que tengan muchas actividades intensas, ese fuego no se apaga. Yo creo que por ahí va la clave. Nuestra vitalidad de fe, nuestra experiencia de mística, nuestra comunión, esta idea de cuidar la persona integralmente, reavivar el compromiso. El compromiso también es algo que en este tiempo tenemos que intensificar, pero lo podemos hacer no con un voluntarismo exacerbado, sino desde esta animación interna, desde este animar el fuego de la llamada. Muchos bautizados, y entre ellos nosotros consagrados, en nosotros ha exacerbado tal vez la pandemia una actitud de repliegue, de cuidado extremo. Muchas comunidades se han encerrado más. En muchas hermanas y hermanos ha despertado un miedo exagerado que nos ha hecho priorizar nuestra propia protección. Y ha incrementado lo que ya Francisco constataba casi 8 años atrás. En noviembre de 2013 salió la Evangelii Gaudium, ¿no? Y recordarán que ahí se decía: hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, decía Francisco, una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida,
como si no fueran parte de la propia identidad. Vivimos tiempos donde el compromiso que se nos exige es mayor y más decidido, a causa de los desafíos, tanto de la pandemia como de la crisis que nos atraviesa en varias dimensiones. Los obispos nos recordaban, ¿no? Política, sanitaria, social, cultural. Muchísimas personas y realidades esperan de los consagrados, de los bautizados, una respuesta concreta, motivada, creyente y real. Que no nos gane la asedia egoísta, el pesimismo estéril, que realmente tome su fuerza una experiencia de discipulado y misión que nos revitalice desde dentro, que revivemos nuestro compromiso desde aquí. Yo creo que por todo esto, vuelvo a insistir, la Iglesia universal, continental, local, nos viene recordando insistentemente que desde aquí se parte, desde esta experiencia de discipulado y misión, que le da consistencia a nuestra comunión y que le da sentido a nuestra misión y que a la vez identifica nuestra llamada. El camino que estamos invitados a recorrer, paso rápido, creo que después les va a llegar el apunte, darme un apunte con todo esto por si les sirve también para trabajarlo en las comunidades o con algunos grupos. También les voy a dejar este PowerPoint, todo por si sirve, se los mando en Word, cosa que puedan recortar y pegar o mejorar, obviamente, estas reflexiones son un balbuceo, ¿no? Pero Aparecida se estructura todo en esto. No es simplemente una palabra que pone en el título o en algunos números, ¿no? De entrada empieza hablando de la realidad de los discípulos misioneros en el primer capítulo, y el segundo capítulo nos dice cómo miran la realidad de estos discípulos misioneros. La mirada de la pastoral de la realidad está atravesada por esto, ¿no? Segundo, la segunda parte tiene el capítulo 3, 4, 5, 6, ¿no? Y ahí se detiene mucho. La alegría de ser discípulos misioneros que anuncian. La vocación del discípulo misionero, la comunión del discípulo misionero y el itinerario formativo. El tema de ayer, el tema de hoy está aquí. Y obviamente en la tercera parte empieza con el capítulo 7, la misión de los discípulos misioneros, el tema de mañana, el reino de Dios y la promoción humana, la familia, las personas y la vida, y nuestros pueblos y culturas. Todo está atravesado por esta categoría, discípulos misioneros, ¿no? Al hablar de la vocación, por eso los remito ahí, el capítulo 4, marca estos pasos que hay que seguir, ¿no? Que todos los conocemos. El encuentro vital con la persona de Jesús, el punto de partida, ¿no? Imprescindible, que si bien es un don de Dios, es un regalo, Él toma la iniciativa, tenemos que crear las condiciones para que muchos puedan hacer esta experiencia de manera constante y creativa. Y aquí la pregunta puede ser esa: ¿qué espacios brindamos, qué experiencias que faciliten este encuentro que el Señor siempre quiere tener con nosotros y que a veces nosotros, por distraídos o porque nos falta el silencio o aquellas cosas que lo posibilitan, no podemos tenerlo? Este encuentro, si es real, nos lleva a configurarnos con el Señor, el segundo paso, ¿no? Como respuesta a este amor que nos amó primero, asumimos la imitación de Jesús, la secuela Christi, que es un configurarnos desde dentro, con los valores, las opciones, la palabra, el estilo de las bienaventuranzas, el estilo de misión, la utopía del reino. Nos hacemos como Jesús. ¿Cómo ayudamos a configurar? ¿Cómo nuestros procesos y espacios formativos también dentro de nuestras congregaciones apuntan a esto? Más que a armar un hábito, ¿no? Un hábito una estructura que sostiene nuestra vocación, ¿cómo nos conecta con esta configuración constante que tenemos que hacer con el Maestro, ¿no? Y a la vez, el camino, si nos configuramos a Él, es para enviarnos a anunciar el Evangelio, ¿no? Todo esto que estoy diciendo está en el capítulo 4 de Aparecida, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocerán, ¿no? Todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión al mismo tiempo que lo vincula a Él. No es que primero lo vincula, tenemos un tiempo, unos años de configuración y recién después ya estás preparado para la misión. Constantemente
misión y llamada se van alimentando mutuamente. Hay de aquellos esquemas formativos que piensan que la misión viene después de un tiempo intenso de formación. No, la misión también es espacio formativo, es espacio de seguimiento a este llamado, ¿no? Cómo nos renovamos desde ahí. Y obviamente en todo esto no son procesos simplemente pedagógico-pastorales, es el Espíritu Santo en el que entra, ¿no? Escuchar a este maestro interior como lo ha escuchado Jesús, que nos acompaña constantemente, que nos invita a seguirlo de cerca. El Espíritu es el que nos abre a la novedad de este tiempo, el que posibilita este encuentro y el que llena el impulso misionero de cada uno de nosotros, ¿no? Él es el que nos propone un camino formativo que pasa por esta verdadera y constante docibilidad, docibilitas, como decía, ¿no? Que nos impulsa a lanzarnos con confianza y con parresía. El capítulo 6 de Aparecida, también lo conocen, habla del itinerario formativo. Acá voy bastante rápido para no alargarme mucho en esto, pero si queremos llegar a esto, a estos pasos del encuentro, la configuración, la misión y la docilidad al espíritu que está siempre actuando, necesitamos seguir un itinerario formativo, ¿no? Obviamente partiendo de la espiritualidad del encuentro con Jesucristo dentro de la espiritualidad de la Trinidad, ¿no? Toda formación, toda experiencia tiene que llevarnos a esta espiritualidad trinitaria, que cuenta, o ahora va a sonar la campana de la Basílica, un cachito con la invitación al Ángelus a las 6, es la Basílica de María Auxiliadora, que la tenemos acá, al lado. Pero bueno, una espiritualidad trinitaria que promueve el encuentro con Cristo, el Padre que nos envía al Hijo y el encuentro que se posibilita con el Hijo a través del Espíritu. Y esto se hace a través de distintos lugares de encuentro con Él. No me detengo porque, bueno, ya lo sabemos, las fuentes del discipulado y la misión, la palabra, en especial la lección, hacer de la lección un espacio de vinculación, de configuración y de envío misionero. Todos los días encontrarnos con la palabra en esta clave, llevando la vida, nutriendo, iluminando la vida y partiendo desde ella es clave. La liturgia y en especial la Eucaristía, ¿no? Pero no vivida como un momento que hay que hacer, porque bueno, está mandado dentro del horario y me toca y la despacho lo más rápido que puedo si soy cura, o la vivo lo más rápido mirando que el horario, que no haya homilía, que no me compliquen las cosas, que pase rápido. O sea, obviamente que cualquier cosa pierde el sentido cuando se vive así, ¿no? Una Eucaristía en la cual experimentamos esta mesa a la que Jesús nos invita, nos incluye la misma experiencia de Leví, de sentir que ahí me está hablando el corazón, a mí me está renovando con lo que me dice esa palabra que se actualiza en ese momento, y me está invitando a compartir un pan para que yo como Jesús sea pan partido y sangre derramada para mis hermanos y hermanas, viva una existencia eucarística, porque me nutro cada día de ese misterio que me conecta con la actitud más profunda de Jesús, que es la donación constante, ¿no? Obviamente la comunidad, la experiencia vincular, los pobres como lugar de encuentro con Jesús. Papa Francisco tiene esa hermosa expresión, ¿no? Que seamos capaces de contemplar las llagas de Jesús en nuestros hermanos más pobres, de encontrarlo a Él. Mateo 25, punto de referencia para Jesús más claro del encuentro con Él, es ese. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Aparecida nos dice también en la piedad popular, aprender de la fe de la gente, no creernos siempre nosotros que estamos un paso adelante, sino más de una vez es la misma gente con su sencillez, con su fe, que nos evangeliza y que nos ayuda a descubrir la presencia de Jesús ahí, ¿no? Obviamente que esto tenemos un modelo hermoso en María, la primera discípula y misionera, y en tantas y tantos santos que han vivido de esta manera y que obviamente en cada una de nuestras tradiciones y carismas podemos reconocer. Yo creo que no hay ningún fundador, ninguna fundadora que en el fondo no haya recorrido este itinerario y haya hecho esta experiencia de un amor profundo al Señor que lo enviaba, la enviaba
al corazón del mundo, ¿no? El segundo paso es la opción, ¿no? O sea, dice, porque todo esto es importante, Aparecida lo marca, la primera opción que tiene que tomar la Iglesia en Latinoamérica, 2007, es la opción por una formación decidida de los discípulos misioneros. Esa es la primera opción. Una formación obviamente que tenga estas características, las etapas que veíamos recién, el encuentro, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión, que tenga estos criterios, una formación que sea integral, que abarque a toda la persona, que sea holística, que no piense solamente en contenidos, que no solamente habilite técnicas de relación y comunión, que realmente tenga la totalidad de la persona como destinatario, que sea carismática, que vuelva al centro del anuncio, que es un anuncio que nos pone en contacto directo con la persona de Jesús, que sea permanente. Una formación que al ser integral abarca estas dimensiones, lo humano y comunitario, lo espiritual e intelectual, lo pastoral y misionero. Una opción que siga procesos, ¿no? Que no sea experiencias separadas, que tenga un hilo conductor. Una formación donde el acompañamiento ocupa un lugar importantísimo. Solo uno puede tener actitud de formación permanente. Solo uno puede realmente ir actualizando y revivando día a día su conciencia de ser discípulo y misionero si se deja acompañar espiritual y personalmente. Algunas congregaciones reducen el acompañamiento a algo que se hace muy fuerte en la formación inicial. Cuanto más falta hace en la formación permanente después, ¿no? Donde ahí realmente tenemos que acompañarnos constantemente para que otro nos ayude a ver cómo vivir en el día a día nuestra vocación y misión, ¿no? Y una espiritualidad de acción misionera. Evangelii Gaudium tiene unas palabras hermosas cuando Papa Francisco nos invita a decirle sí a una espiritualidad misionera, los números 78, 80, ¿no? Y por todo esto es urgente volver a la iniciación de la vida cristiana, imaginar nuevas formas de acercamiento a la gente, a nosotros, ser creativos en esto, volver también en el anuncio a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo, al querigma. Pero no podemos anunciar en querigma si nosotros somos quienes no lo han experimentado. No sé si recordarán, el cardenal Martini tiene una reflexión muy bonita sobre el evangelizador en San Lucas. Y dice en un momento, si se detienen con atención, van a ver que en el camino de Emaús, cuando Jesús pregunta qué ha pasado, uno de los discípulos le dice el querigma completo. Y no sabe lo que pasó en Jerusalén. Surgió un profeta rico en palabras y obras, que hizo todas las cosas bien. Nosotros creímos que era el enviado de Dios, pero acaba que lo agarran las autoridades, lo matan, y hace 3 días que no sabemos nada de él. Es cierto que han venido algunas mujeres que dicen que ha resucitado, pero nosotros no hemos visto nada. Dice el cardenal Martini, es el querigma, pero sin espíritu. Repiten algo que escucharon, pero de lo que no están convencidos. El encuentro con el Jesús que le abre el corazón con la palabra y los confirma en la mesa compartida, es lo que hace que ese querigma que antes estaba vacío sea realmente un anuncio poderoso que lleva al encuentro con Jesús, ¿no? Por eso, para poder anunciar el querigma, tenemos que estar primeramente convencidos de esta experiencia, ¿no? Por eso, nuevamente, sin reavivar nuestra vocación y nuestro llamado, no podremos anunciar y generar esta misma experiencia de encuentro en aquellas y aquellos a quienes somos enviados. Y a su vez la mistagogía, que es esta capacidad de poder ayudarnos a profundizar el misterio. A veces nuestras catequesis o propuestas pastorales llegan a una etapa, al sacramento, a lo que sea, una experiencia, y después no acompañan el proceso que viene de poder profundizar más este regalo que hemos recibido. Una iniciación a la vida cristiana que no forme a un miembro de la iglesia, que forme a un discípulo, que no forme a alguien que necesita recibir un sacramento, que forme al discípulo, a la discípula.
Eso nos dice Aparecida. Y a la vez una catequesis permanente, no solamente para algunas etapas, con catequistas formados en esta dinámica y en esta lógica, en un proceso que va abarcando progresivamente, como un catecumenado en distintos momentos de la vida, los temas que realmente importan, abarcando todos los temas, siendo integralmente y a la vez siendo experiencial, sin olvidar este reclamo que tenemos. No hay catequesis verdadera si no es vivencial. Todavía nos puede quedar el resabio de una catequesis muy centrada en lo intelectual o en lo memorístico. Si no hay experiencia, nos podemos conocer la Biblia de punta a punta, pero no va a ser para nosotros palabra de vida. Recuperar lo que la Iglesia ya en el primer directorio catequístico nos invitaba a vivir, ¿no? Este círculo experiencial. La catequesis parte de la vida, se conecta con mi experiencia, se ilumina con la palabra y con el anuncio y vuelve a la vida de una manera renovada. Métodos de formación experiencial, métodos que conecten vida con anuncio. Y esto no solamente para la catequesis, también en Evangelii Gaudium el Papa lo dice, es clave para las homilías. Las homilías tienen que engancharse en algún momento con la vida de la gente, ¿no? Y por último, los lugares de formación de los discípulos misioneros, que bueno, son estos, y podemos encontrar muchos más, ¿no? La familia, las parroquias, las pequeñas comunidades eclesiales, las comunidades de base, los movimientos eclesiales, las nuevas con formas de vida consagrada, los seminarios y la casa de formación tienen un apartado muy interesante sobre los métodos formativos y los ambientes formativos que tenemos que potenciar en nuestras casas, y obviamente los distintos espacios de la educación católica formal e informal, ¿no? Y ahí nombra todos los distintos espacios. No me detengo porque es algo que conocemos mucho, pero me parecía necesario tener esta mirada integral que nos brinde un poquito el panorama de todo lo que implica una opción decidida por la formación de los discípulos misioneros. Espero que hasta ahora, bueno, ayude algo esta reflexión. Voy terminando. Como les decía al inicio, tal vez en este punto nos puede ayudar a concluir una mirada más bien sistémica. Una herencia de la modernidad ha sido que para comprender algo tenemos que diseccionarlo, dividirlo analíticamente, y eso nos ayuda, ¿no? Y eso nos ha hecho perder mucho la necesidad de esta visión holística de la realidad, una visión que tenía el Maestro, Jesús, que veía en todo, motivos para anuncio, motivos de conversión, motivos para conectarnos con Dios. Por eso, en este punto, concluimos con esta mirada sistémica de la vocación bautismal y por la vía negativa. Este ser discípulos misioneros que, insisto, tienen muchos nombres y descripciones y que algunos carismas tienen también su propia formulación: gracia de unidad, interioridad apostólica, síntesis vital, único movimiento de caridad, liturgia de la vida. Todo esto nos ayuda a ver que nuestra vocación es dinámica, que requiere constantemente de elementos que se alimenten y sostengan entre sí, ¿no? Les presento un esquema muy provisorio, ¿no? Pero que ayuda mucho a ver la mutua interacción que hay. ¿Qué pasa si falta alguno de estos elementos? Esa puede ser la pregunta, ¿no? Vieron que a mí me gusta a veces en las reuniones con los consejos pastorales, parroquiales, y eso hablar de las 4 patas de la mesa de la comunidad eclesial, ¿no? La coinonía, la liturgia, la diaconía, la martiría, ¿no? Y la imagen de la mesa es muy bonita. Una mesa, por más bonita que esté, si le falta una pata, no sirve, ¿no? Y acá también me gusta usar la imagen del trípode, ¿no? Ahora que usamos tantos trípodes para las cámaras y eso, vemos que si falta una pata, el trípode no sirve. Bueno, lo mismo experimentamos aquí. Esta mirada de estos elementos que hoy nos integran, de esta formación que estamos haciendo, de estos ser discípulos, misioneros, sinodales en salida, nos hace ver que hay 3 dimensiones fundamentales de la experiencia creyente que no se pueden vivir separadas: la vocación, el llamado, el discipulado, la misión y la sinodalidad o la comunión o la experiencia comunitaria, ¿no?
Lo sabemos, son los 3 elementos esenciales, dice la Vita Consecrata, de toda experiencia consagrada, aún de aquellos institutos seculares que no tienen una expresión, por ejemplo, comunitaria concreta, pero que sí están llamados a vivir sinodalmente su vocación en comunión con otras hermanas y hermanos de su misma congregación o instituto, aunque no vivan juntos, ¿no es cierto? Eso lo sabemos muy bien. Por eso yo digo, ver esta interacción en clave negativa nos puede ayudar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, discipulado sin misión sería intimismo, sería algo que nos lleva a una espiritualidad desencarnada, escapista, alienante, a un Dios que no encontramos en la vida, en la historia, en los pobres. Discipulado a su vez sin sinodalidad es la mística individualista, del que no encuentra en la comunidad un camino conjunto de santificación y vida. Misión sin discipulado, sabemos, es un activismo que termina convirtiéndose en una demostración autorreferencial de poder. Mis obras me muestran a mí. Yo soy importante, cuanto más éxito tengo, cuanto más gente me escucha, me sigue. Hemos visto, ¿no?, muchas situaciones en las cuales la misión simplemente es un mostrarnos a nosotros mismos. No se trata de éxito, se trata de fecundidad en nuestra vida apostólica. La misión sin discipulado se reduce a un mero pragmatismo que lleva al cansancio, al desgaste, a la decepción, a la enfermedad. Termina quemando a las personas, ¿no? Kolbenbach, uno de los propósitos de los jesuitas, tenía una frase muy bonita, ¿no? ¿Cómo puede ser, decía él, que los consagrados que están llamados a inflamarse por el fuego del espíritu y de la llamada en la misión, terminan quemados, burn out, quemados, gastados por un activismo desenfrenado, ¿no? Y tal vez porque esté esto, ¿no?, entre otras tantas cosas. Misión sin sinodalidad es individualismo práctico, es renunciar a los proyectos, a la corresponsabilidad, al trabajo eclesial y conjunto, a la efectividad misionera del testimonio. Ayer nos recordaba Carmen, ¿no? Miren cómo se aman. Qué fuerza de testimonio hay ya en esa experiencia de sinodalidad, previa a todo. Sinodalidad sin discipulado es simple proyección y análisis humano, sin cabida para la acción del espíritu, sin actitud de discernimiento que exige escucha, comprensión, sin conciencia de un pueblo que es convocado, porque esta experiencia que hacemos cada uno de nosotros la hace el pueblo que se siente llamado y convocado. Dios nos llama en una comunidad, en un pueblo, no aislados. Otra de las grandes categorías que rescató el Concilio Vaticano II, ¿no? Pueblo del Señor, pueblo de Dios. Sin sinodalidad, sin discipulado, tira abajo las motivaciones esenciales por las que estamos juntos. No estamos juntos en una comunidad por afinidad, por mirada parecida, por sintonía. Estamos por la fe en aquel que nos ha convocado, ¿no? Y por último, sinodalidad sin misión nos hace cerrados, sectarios, autorreferenciales en nuestros grupos, salvaguardas de la comunidad y del grupo a toda costa, sin capacidad de entrega, de apertura generativa y fecunda, nos termina matando. Por eso, en esta clave, ¿qué sería una cosa sin las otras? Vemos claramente cómo se da esta interrelación dinámica entre estas cosas. Por eso no puede faltar. No puede faltar. Y esto es algo que tenemos que estudiar la manera dentro de este plan pastoral de ver no solamente cómo nos formamos en esto, sino cómo ayudamos a una pastoral que tenga como referencia este trípode, ¿no? Que es un poco la gran propuesta que les decía que nos hace Aparecida. Otra manera también de verlo, ¿no? Somos discípulos. La falta y el exceso de un discipulado nos puede llevar, como dice eso, a un intimismo o espiritualismo, o nos puede dejar en una superficialidad más cercana al secularismo, si falta esta conciencia del llamado. Por eso se alimentan mutuamente. La sinodalidad también, el exceso puede hacernos caer en el gregarismo, en la sobreprotección. A veces tenemos comunidades
sobreprotectoras, tan guardaditas y cerradas que no se abren, o al revés, lo que vivimos muchas veces en las comunidades, cierto individualismo y abandono, cada uno en la suya, cada uno en su cuarto. Hacemos como que vivimos bajo el mismo techo, pero no hay esta experiencia de vida fraterna en comunidad, como nos recuerdan, ¿no? Y esta misionalidad, que como también les decía, en los excesos puede convertirse en un activismo, algo que nos quema, o en el defecto puede llegar a ser una mediocridad pastoral, una ley del mínimo esfuerzo. Es la vocación bautismal que como consagradas y consagrados queremos desplegar, lo que hace que estos tres polos se unan vitalmente, se ayuden mutuamente, se enriquezcan mutuamente, no se polarice ninguno de ellos con sus excesos o sus defectos. Por eso, esta mirada dinámica también puede ayudarnos como una conclusión de que hasta por esto, por estas consecuencias directas de no vivir el discipulado y la misión como algo conjunto, como algo que se retroalimenta mutuamente, como algo que hace a la dimensión también esencial de nuestra naturaleza humana, no podemos emprender realmente proyectos que sean fecundos. Podemos llegar a tener éxito o difusión, cosas que salen bien, pero que a la larga no son fecundos. Bien, hermanas, el último puntito para seguir andando, y con esto quiero abrir el diálogo. En el punto 7 del apunte que les dejo encontrarán el consolidado que se ha hecho de las encuestas en los distintos decanatos, ¿no? Realmente no lo leo porque hay mucho de lo que les presento está aquí, expresado, o sea, ver cómo esto no es algo que solamente nos dice Aparecida o lo comparte el padre Manolo de algunas cosas que él sacó, sino que es algo que nuestra gente reclama. En este proceso de escucha van a ver que salió muchísimo esto. En el centro, nos dicen, está la persona de Cristo y tenemos que volver decididamente a Él. Volver a Cristo, repartir desde Cristo, volver a partir de Él. La conciencia del que el bautismo nos iguala a todos, laicos, ministros y religiosos y religiosas. Somos parte de una única iglesia y esta es la vocación común que tenemos que recuperar con mucha fuerza. La vocación a la santidad que es para todos, la vocación de discípulos misioneros que es para todos. Después, cómo mirar creativamente lo que el tiempo difícil de la pandemia nos ha regalado, porque más allá de todo lo que se ha llevado y nos ha quitado, nos ha regalado una experiencia de fe doméstica, una celebración de iglesia doméstica, una solidaridad que supo hacerse cercana a la gente que más nos necesitaba, una preocupación por la casa común, una mirada diversa también a la formación, a los espacios, una recuperación de estos medios virtuales que también han ayudado mucho. Como ven, todo esto me parece que nos ayuda a seguir preguntándonos lo siguiente. Yo me gustaría que en estos 10 minutos que nos quedan podamos abrir el micrófono y podamos hacer una resonancia de lo que preguntas o frases o cosas que completen o invitaciones que reciben. También las podemos hacer llegar por chat, tal vez hay algunas preguntas que nos hagan desde ahí, pero la pregunta va a ser esta: ¿cómo seguir avanzando en este camino sinodal de la Iglesia limeña para partir de esta experiencia vital y unificante a la hora de responder a los desafíos de este tiempo en América Latina, en la Iglesia de Lima? Confiamos que en todo esto nos acompaña Nuestra Señora de la Evangelización, la discípula que supo escuchar con corazón atento y dispuesto, la misionera que no dudó en salir al encuentro de quien la necesitaba, la madre de esta comunidad en salida que somos la Iglesia. Muchísimas gracias por este espacio y, como les decía, abrimos un poco la participación para que, no sé si tienen alguna pregunta Sí. Sí. Sí, bien, Padre Manolo, y seguimos invitando a que los que desean puedan formular las preguntas o dejar su comentario en el chat, como deseen. Mientras tanto, querido Padre Manolo, muchas gracias por recordarnos que Jesús es el primer discípulo y misionero del Padre,
que comparte su experiencia de hijo amado, el preferido del Abba, con los pecadores como Leví, como nosotros, nosotras. En tal sentido, todos somos invitados y convocados a dejarnos abrazar por el amor misericordioso del Padre. Y como la Iglesia ha madurado su discipulado, que la lleva a la misión, y la misión a la comunión, como usted nos ha manifestado, a esa comunión sinodal, de la cual depende la auténtica renovación, motor y centro de la fecundidad. Y la fuente de todo esto, pues, nace de la llamada bautismal, como usted lo ha enfatizado tanto en esta presentación. De verdad, Padre Manolo, muchas gracias porque nos invita a renovar, a revitalizar la novedad del Evangelio desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, como dice el documento de Aparecida, que suscita discípulos y misioneros capaces de responder desde una mística con la dinámica del encuentro. Muy interesante esto de la dinámica del encuentro, pero al mismo tiempo con esa mística, con esa profundidad encarnada en el contexto, la opción preferencial por los últimos, los olvidados, excluidos, los relegados, ¿no? Recuperando la identidad de nuestro bautismo para una mayor vitalidad de nuestra llamada que tanto se necesita y necesitamos. Fortalecer el encuentro en la palabra, la liturgia, la comunidad, y dentro de ella como comunidad por la opción por los pobres, la piedad popular, valorar, recuperar, ¿no? Para asumir un paradigma del encuentro, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, y compartiendo el cuidado, cuidarnos, pero cuidar unos de otros, responsabilizarnos de la vida de los demás. Así, en comunión, reavivar nuestro compromiso de bautizados, consagrados, nuestra vocación a la santidad. Gracias por recordarnos estos puntos centrales de nuestro ser, consagrados, amados, llamados, y en estos tiempos, y nuestra respuesta a nuestro compromiso. Nos quedamos con la opción por la formación, una formación permanente, querigmática, un anuncio poderoso que lleve al encuentro con Jesucristo, desde una convicción y experiencia profunda con Jesús, que favorezca el encuentro también con Jesús, la razón, el motivo de la vida y de nuestra felicidad, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión, permeada por el acompañamiento como relación, cuidando y favoreciendo los lugares y agentes formativos en una interrelación dinámica, y todo ello ciertamente animados y animadas por el dinamismo de la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios uno y trino, icono de la vida en comunión. Entonces, en este sentido, seguramente tenemos bastante para rumiar, para seguir profundizando. Nos ha motivado enormemente. Muchas gracias, Padre Manolo. Aquí tiene dos preguntas y siga llegando. Dice, Padre Manolo, sí. Nosotros, en nuestro ser discípulos misioneros, llamados a predicar el reino, querigma, ¿cómo hoy, en plena pandemia y pospandemia, podemos hallar más espacios de evangelización en los nuevos medios digitales que nuestra sociedad nos marca, tal vez en salida digital? Interesante, bien, ¿verdad? Es un tema así, o sea, yo creo que, a ver, cuando el corazón está encendido, cualquier cosa es un medio aprovechable para la misión. Yo recuerdo Pablo en el Areópago, donde nadie había escuchado hablar jamás de esto y donde sabía que había una... Bueno, él se aferra a lo que encuentra, una hornacina donde falta una estatua y donde dice al Dios desconocido, se agarra de eso, y cualquier cosa para el misionero que está realmente entusiasmado se convierte en oportunidad. Yo digo, podemos usar las redes simplemente para hacer charlas, para hacer misas proyectadas, que ahí es un tema, creo que es algo muy importante poder haber podido responder de esta manera, pero obviamente la Eucaristía sin la experiencia comunitaria presencial
tiene algo que le falta, ¿no? Yo veo mucha misa virtual y veo pocas experiencias de oración comunitaria, compartida, donde realmente la gente participa. Obviamente eso lleva mucho más trabajo y sé que mucha vida religiosa femenina la ha promovido y eso para mí a veces es mucho más válido, porque son espacios de escucha, se usa más el Zoom para escuchar, charlar, dialogar, leer la palabra, más que la misa que uno la ve y bueno, participa, fomentando a veces esta cosa, así bueno, al menos rezamos de esta manera, ¿no? Digo, reducir lo virtual a la misa es algo... El discípulo misionero aprovecha esto para herramientas de acompañamiento. ¿Cuántas y cuántos de ustedes han acompañado jóvenes y personas así, de esta manera, y han hecho experiencias de acompañamiento profundas? ¿Cuántos han celebrado experiencialmente la vida con la familia, con otras comunidades, entre ustedes en distintos lugares del Perú, compartiendo la vida? ¿Cuántos han aprovechado este medio para llegar en los momentos que más necesitaba la gente? Yo siempre comparto el testimonio de una mamá que me dice, padre, no sabe, en una ciudad de Perú, ustedes estaban en el momento más difícil de mi vida. Digo, ¿cuándo? Cuando tuve que enterrar a mi marido por el coronavirus, en el cementerio solamente podemos entrar 3, estaba yo y 2 de mis hijos más grandes. Y en ese momento un padre nos acompañó desde una videollamada, desde WhatsApp, pero ahí la oración que hizo, ¿no? La oración que hizo fue como estar presente, y aunque usted no lo crea, nos hizo mucho bien, algo que necesitamos. Y creo que de estas iniciativas hay muchísimas para compartir. Si lo hiciéramos ahora tendríamos muchísimo para decir, ¿no? Cuántas experiencias en lo cual la virtualidad no fue una experiencia de escape, sino algo que nos vinculó más profundamente, ¿no? Yo creo que en esto los jóvenes también nos ayudan, la creatividad que ha estallado en este tiempo es muy buena, y hay cosas que no se van a ir, ¿no? O sea, yo creo, volveremos a la misa, obviamente, con presencialidad, pero creo que experiencias de acompañamiento, de formación, que son mucho más fáciles de articular con esto, se mantendrán, ¿no? Eso. Bien, ahí, Reinita, en el chat, no sé si han visto, capaz que también un señor Juan José se los mande, pero les dejé el archivo del Word con la charla. En ese archivo de Word tiene 2 anexos, uno que recoge otros relatos como el de Leví, para trabajar entre ustedes, con la gente, como Leví, Nicodemo el fariseo, Susana, una discípula. Es impresionante esto, ver cómo desde el inicio el discipulado de Jesús convocó a las mujeres, ¿no? La pecadora que ya no lo era, es un texto hermosísimo, todos de Dolores Alexandre, un poquito achicados y resumidos. El discípulo anónimo del Bautista, ¿no? Ese es el anexo 1, donde también tienen como material para disponer. Se los mandé en Word y no en PDF para que puedan usarlos libremente. Y el anexo 2 es una síntesis de los desafíos que el Camino Eclesial, la Asamblea Eclesial de América Latina, recoge a nivel de la realidad, son 9 desafíos, y a nivel de la dimensión eclesial, la realidad eclesial. Ahí temas como el clericalismo, el lugar de la mujer en la iglesia, son muy, 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 muy desafiantes para seguir trabajando. Estoy seguro que muchísimos de ustedes ya lo están trabajando en el camino eclesial que están haciendo en distintos espacios, participando de esta gran escucha sinodal de toda la Iglesia de América Latina y el Caribe, pero también les puede servir como material para difundir o para trabajar. Genial. Cuánta riqueza y cuánta generosidad, Padre No, Manolo. por favor. Muchas gracias. Eso nos hace bien a todos, compartir todo lo que tenemos y sirve. Y también el PowerPoint lo mandé, está por ahí, ya varios, por ahí está el PowerPoint, sí, lo pueden usar libremente. Eso, entonces ya pueden ir descargando. Una última pregunta, mejor dicho, concluimos mejor con esta pregunta para ya pasar al momentito de la oración y también las palabras de nuestro Padre Vicario para la Vida Consagrada, Monseñor Juan José. La pregunta dice, Padre Manolo, la misión es estar en salida. ¿Por qué este envío bautismal sigue siendo una tarea por vivirla en plenitud? ¿No será que no vemos la acción del Espíritu Santo, quien sigue llamando al seguimiento de Cristo?
Yo creo que es un tema, pasaron más de 50 años del Vaticano II y todavía no nos sacamos del esquema, la mayoría de nosotros, de que la misión la viven personas especiales como los consagrados o los ministros, ¿no? Y de hecho tanto nos cuesta todavía incorporar más la vocación laical, que tiene un montón de posibilidades. Yo, por ejemplo, en mi congregación encuentro a veces mucha resistencia, pero en el campo educativo, que es el nuestro, los laicos hasta tienen mayor formación, mayor preparación, mayor capacidad, y no es que nosotros por no estar ahí en la conducción de una escuela no ejercemos nuestra vocación, nuestra identidad no pasa por el rol, no pasa por el rol, pasa por lo que somos. Y acá de vuelta volvemos a ese tema. Si nosotros no experimentamos esta unidad entre el discipulado y la misión, vamos a medir nuestra identidad por el rol que desempeñamos. Y cuanto más alto estamos en la autoridad, mejor nos vamos a sentir. Y cuando no tengamos nada, yo a veces envío a un hermano a una casa sin ninguna autoridad o rol determinado y me decía, ¿y a qué voy? A vivir tu vida religiosa ahí, ¿no? A hacer testimonio ahí. O sea, no hace falta que te mande con un rol determinado, con un cargo determinado en la comunidad o en la obra, ¿no? Insisto, creo que necesitamos convertirnos a esto, de que la vocación bautismal nos iguala y que hoy los laicos tienen que estar convencidos de que su campo de acción es muy grande. La vida consagrada no nació como una herramienta misionera esencial, ¿no? Sino también como una manera de vivir radicalmente el seguimiento de Cristo en medio de una sociedad y una iglesia que entraba un poco en decadencia. Basta ver cómo nació la experiencia en Occidente y en Oriente, pero Benito toma distancia de una sociedad decadente y su experiencia de absoluto va convocando a otros en torno a esa cuevita, y ahí nace un nuevo modo de vivir. Después, las órdenes apostólicas y eso asumieron un rasgo muy fuerte en la misionaridad, que nos sigue marcando. Pues yo digo, ¿cómo ayudar a que los laicos en nuestras congregaciones e institutos asuman la plenitud de esta dimensión misionera? No porque nos retiramos nosotros, sino porque a ellos les corresponde, y a nosotros también, pero nosotros, nuestro rol pasa por otro lado, tal vez recordar mucho esto, que es la esencialidad de nuestra identidad cristiana y creyente, ¿no? Ser signos de que esto es vital, que acá se nos juega la vida, que si no está este amor primero constantemente alimentado, que nos mueva en una conversión dinámica, todo lo demás no tiene sentido, ¿no? Sí, tiene algo de sentido porque siempre algo podemos hacer, pero no tiene toda la riqueza y potencialidad que encierra el llamado de Jesús. Muchas gracias, Padre Manolo, por este compartir tan fraterno, con palabras tan sencillas, pero al mismo tiempo profundas, basadas en el magisterio de la Iglesia y que nos ha dejado con todo ese gusto, ese sabor a seguir profundizando y la dicha, la alegría de sentirnos llamados junto con todos los hermanos por el bautismo, pero consagrados para el anuncio del reino. Gracias, Padre Manolo. Vamos a recoger en un momento de oración esta experiencia vivida esta tarde, pues nuestro centro, el Señor. Pasamos, por favor, la intervención de la hermana Yanina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sigo acá con ustedes, pero me despido. Gracias. Gracias. Bien. Buenas tardes con todos. Voy a terminar esta reflexión del Padre Manolo con la oración final de Aparecida, del documento de Aparecida que él ha hecho referencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece el día y ya ha declinado. Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros porque en torno a nosotros se van siendo más densas las sombras y tú eres la luz. Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las tinieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad. Tú que eres la verdad misma como revelador del Padre
Ilumina nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Oh buen pastor, quédate con nuestros ancianos y nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que seamos discípulos y misioneros tuyos. Que María nos acompañe siempre en nuestro caminar hacia Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Yanina. En este momento, antes de despedirnos, ya con ese deseo de volver a encontrarnos mañana con el tema Iglesia en Salida, el urgente compromiso de la Iglesia de Lima a cargo de nuestro hermano Francisco Javier Sáenz. Antes de despedirnos, tenemos las palabras de Monseñor Juan José Salaverry, vicario para la vida consagrada. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es expresar los muchos mensajes que han puesto en el chat de agradecimiento a ti, Manuel, por esta magnífica reflexión que nos has compartido, que brota sobre todo desde la misma experiencia de vida religiosa. Nos has hablado como un hermano y te hemos sentido muy hermano y muy conocedor de el requerimiento de toda la vida religiosa, pero también de la Iglesia de Lima, la necesidad de refrescar nuestro compromiso bautismal a la luz del magisterio del Papa Francisco, a la luz de Aparecida, a la luz de lo que la Iglesia diseñó desde el inicio, en este seguir a Jesús y en este mandato de compartir la misión de Jesús. Te han escuchado no solamente religiosos y religiosas, sino también hay seminaristas de nuestro seminario de Santo Toribio que han estado aquí presentes y monjas de clausura que han estado conectadas en el auditorio y también miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. Entonces, la vida consagrada en su conjunto, pues ha estado atenta a lo que tú nos has compartido. Y de corazón te agradezco en nombre de nuestro arzobispo por este compartir y agradezco también la asistencia de tantas comunidades y tantos hermanos y hermanas que nos van a ayudar con su presencia aquí a fortalecer nuestra misión como iglesia, nuestra misión como consagrados en esta porción del pueblo de Dios que se llama la Arquidiócesis de Lima. Necesitamos formarnos bien, formar bien a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y caminar junto con nuestros pastores y con los laicos para seguir haciendo iglesia y seguir construyendo el reino juntos. Gracias, Manuel, y con todos ustedes nos vemos hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Indicarles también que la presentación en video va a estar en el YouTube del Arzobispado de Lima. Ahí podemos encontrar. Muy buenas noches con todos y con todas. Gracias. Buenas noches.